¿Yo? ¿Acá? Sí, yo quiero lo que... Bueno, dije. Ah, ok. Ahí. Menos cámara. Bueno, continuando con las quejas de Job, no, después de haber dicho todo, de haberse expresado, de haber expresado su dolor, va a ser la primera aparición de otro de sus amigos, ¿sí? Que es Bildad de Suita. En esta ocasión, Bildad no va a ser tan duro como Elifaz, ¿sí? Sino que se va a poner un poquito más en su lugar y va a comentar acerca de la justicia de Dios y va a usar dos metáforas para referirse a los malvados. Y al final de todo va a exaltar la justicia de Dios con respecto a los que le siguen, ¿sí? Entonces, lo que le dice Bildad primeramente a Job es: Job, estás hablando con mucha violencia, como una violencia hecha por huracanes. ¿Por qué no te callas?, le dice. Y también le dice que Dios es justo y que si sus hijos están muertos es porque sus hijos pecaron de alguna manera. Y que si él no cometió ningún pecado y es un hombre justo, que vaya a Dios y le pida perdón y que el Señor lo puede restaurar, y no solamente lo va a restaurar, sino que le va a devolver el doble de lo que él tenía antes. O sea, se estaba como adelantando a lo que iba a pasar, ¿no? Y después de eso le dice que tendría que ir a pedir consejos también a los ancianos, que mira a los ancianos, que ellos han tenido más recorrido en la vida, que ellos han vivido más y que ellos saben más y que la vida nuestra es una sombra al lado de todo eso. Bien. Acá va a usar lo que es la primera metáfora y le va a hablar acerca de los juncos. Los juncos son unas plantas que crecen en el mar. No sé si ustedes se fijaron cuando están cerca de un río, que hay como unas plantitas bien larguitas en las orillas de los ríos, de los lagos, ¿no? Yo cuando fui al cine vi, Bueno, dicen que esas plantas cuando no tienen agua se secan y son las únicas, o mejor dicho, las que se secan más rápidamente que todas las demás. Bueno, para eso él dice de que así va a ser el destino de aquellos que no confían en Dios, ¿sí? De los que se olvidan de Dios, que al morir nada les espera. Y que su confianza es como una telaraña, o sea que nadie les sostiene. Que la vida de los impíos es como esos juncos que no hallan agua y se secan rápidamente. Bueno, y también va a hablar acerca de otras plantas. Dice que los impíos son como las hierbas que al ser golpeadas por el sol se esparcen por todo el jardín y son halladas cerca de las rocas. Que cuando uno agarra esas hierbas no sabe de dónde vino porque nunca tuvo raíz, ¿sí? Es así como se termina la vida de esas hierbas y empiezan a crecer otras. Que ese también es el destino de los injustos, ¿sí? Y acá termina diciendo de que Dios acepta al honrado y rechaza al malvado, ¿sí? Y dice que el Señor va a hacer que tu vida, que nuevamente puedas hablar con alegría y que vuelvas a reír, y que tus enemigos quedarán avergonzados y sus casas serán destruidas. Eso. Bueno, el capítulo 9, que es el que me tocó a mí, Job le va a responder al amigo, a Bildad, pero en la Biblia vamos a ver en la Reina Valera que dice incapacidad de Job para responder a Dios, ¿sí? Incapacidad. ¿Por qué incapacidad? Porque en este capítulo vamos a encontrar que él se hace muchas preguntas, ¿sí? Que son difíciles de responder. Hasta incluso vamos a ver de que los amigos nunca le van a poder contestar esas preguntas que él se hace. Podemos decir que todo este capítulo hay específicamente, podemos decir, hay 6 preguntas
La primera de ellas es: ¿cómo se justificará el hombre ante Dios? ¿Quién se ha endurecido contra él y ha quedado en paz? ¿Quién puede desafiarlo y salir bien liberado? ¿Cómo podré yo responderle? ¿Dónde hallar palabras para contradecirle? Aunque fuera yo inocente, no puedo defenderme de mi propio juez, solo puedo pedir misericordia. Transcurren mis días con más rapidez que un corredor y vuelan sin que haya conocido la dicha. Sí, podemos decir que todo este capítulo se resume en estas, ¿sí?, preguntas que Job se hace y le responde a su amigo, y ninguno de ellos sabe, le puede contestar. Pero yendo más o menos, ¿sí?, a los versículos, son 35 versículos, donde Job empieza y confirma lo que le dice este amigo. Sé que es así lo que tú me dices, sé que Dios atiende y disciplina, pero el amigo no le contesta ninguna de esas preguntas, solamente habla y responde en general. Le hace todas las contestaciones o todas las palabras, como también decía Keila, algo en general, no iba al problema, a lo que le estaba sucediendo en sí a Job. Entonces Job otra vez pregunta y dice: ¿cómo se justifica el hombre ante Dios? Y Job ahí se ve y se nota que tiene una gran necesidad y que nadie puede responder esas muchas preguntas. Vuelve a recalcar en los versículos 3 y 4 que él no puede contender contra Dios, no puede ir contra Dios, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Aún dice: a nosotros se nos escapan cosas, pero a Dios nada se le escapa. También Job sabía y era, ¿sí?, vemos que sus amigos eran sabios, por lo tanto Job no es que era sabio, pero era alguien también que conocía de la cultura y que todo. Entonces Job sabía y nombra acá en este capítulo, en el versículo 9, nombra las constelaciones, nombra la Osa Mayor, nombra para también reconocer y dar énfasis en que Dios es un Dios poderoso y creador de todo. También en los versículos 11, 12 y 13, él hace una mención de que, bueno, Dios es un Dios justo y que Él va a castigar el pecado. Y también vemos que en los versículos del 14 al 16, que Él se da como alguien incapaz, alguien que no sabe qué decir cuando se encuentre y esté enfrente a Dios. Si en algún momento tiene la oportunidad de hablar con Él, él se siente que no sabría cómo presentar su caso, lo que le estaba pasando delante de Dios. Pero en el capítulo 20, él se siente que él en alto estima, él se siente como que es alguien de que, bueno, no soy perfecto, pero sí soy bueno, sí algo de bueno hay en mí. Y entonces también vuelve a darse cuenta de que, bueno, si él se quiere justificar, su propia boca lo va a condenar porque no es perfecto. Puede tener algo de bueno, como vemos en las características de principios de Job, que él es un hombre justo y todo eso, pero él tiene ahí su momento de que él sabe que es bueno, pero no tan, ¿no? Como quien dice. Sigue haciéndose preguntas, diferentes preguntas y palabras, pero él termina diciendo de que él no se puede justificar porque sabe que Dios no es hombre para presentarse y que no es que él se presenta y puede ir a Dios como un hombre con otro hombre a interrogarse, a preguntarse, sino que él sabe que Dios es mayor que él, y si él está sufriendo, no lo puede entender aún, porque si hay otras personas que son más malas que él, son más injustos y no sufren tanto como él. Y así él termina, así el capítulo 9,
Y también sigue un poquito más en el 10, hablando de esto, de que no se cree tan bueno, no se cree perfecto, pero es bueno. Listo, y termina acá. No, y yo veía también que esta comparación en estas palabras de que a veces en el mundo vemos personas no, o capaz que tenemos familias que no son cristianas, no se han conocido y que no son malos, no es que andan robando, no es que andan matando, no hacen esas cosas, pero su corazón no está abarcado. Entonces esto llevaba a eso, a ver que a veces en el mundo podemos encontrar personas buenas, pero que no es el bueno de Dios, ¿no? Y acá encontramos a Job, en este caso, de que él era bueno, era justo, era alguien que cuidaba a su familia, que supo guardar las leyes y eso, pero vamos a ver más adelante que nos desafía.